Muy buenos momentos tengan todos ustedes. He trabajado intensamente lo del diluvio universal. Me he encontrado bibliografía extraordinaria. Pero al encontrarme un libro clave que es In the Beginning, en el principio, este libro ha sido trabajado como libro de texto por algunas escuelas. Esto está trabajado en inglés, lo voy a traducir. Me parece excelente la explicación que se da como libro de texto, para que todas las personas con poco nivel de ciencia o jóvenes puedan entenderlo, como yo lo estoy entendiendo también. Yo he trabajado mucho lo de genética de poblaciones, personalmente creo que tengo un avance muy fuerte, lo he presentado en otros videos y luego lo voy a presentar también como libro de texto muy detallado. Entonces, quiero presentar ahora toda la teoría de la hidroplaca que se presenta en The Beginning. Va a ser una serie larga de videos, pero va a permitir ir avanzando lenta y profundamente cada uno de los aspectos. Todo esto está documentado con bibliografía superadecuada. Entonces, tomo la página fundamentalmente de Helen McHenrys, ¿sí? Que es una pedagoga de ciencias que ha hecho todo esto y yo me voy a asumir a ella, voy a trabajar lo que ella ha trabajado y vamos a divulgarlo. Creo que esto es muy importante. Entonces, empezamos. Gracias. El libro en el que se basa toda esta explicación se llama In the Beginning, o sea, al principio. Se llama Evidencia consistente sobre el diluvio y la creación, escrito por el doctor Walter Brown. Esta copia que tengo aquí es la 8ª edición, está a punto de sacarse la 9ª edición a principios de 2021, por lo que tengo entendido, y aún no está disponible. Por lo cual vamos a trabajar con la 8ª edición. El libro es la 9ª edición, pero la 9ª edición todavía no está disponible. Es muy similar a la 8ª, por lo que vamos a usar esta 8ª edición como explicación básica. Entonces, ¿quién es Walter Brown? Walter Brown recibió un doctorado en ingeniería mecánica del Instituto Tecnológico de Massachusetts y después fue becario de la fundación y ha impartido cursos universitarios de física y matemáticas y ciencias de la computación. Es un coronel retirado de la Fuerza Aérea, graduado en West Point y es guardabosques y paracaidista del ejército. Asignaciones durante sus 21 años de servicio militar incluyeron director del laboratorio, profesor asociado titular en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y jefe de estudios de ciencia y tecnología en el Colegio del Aire durante gran parte de su vida. Walter Brown fue un evolucionista, pero después de años de estudio y convencido de la validez científica de la creación y una inundación global, decidió retirarse del ejército y el doctor Walter Brown se ha dedicado por completo a la investigación del diluvio universal. En el prefacio del libro, Walter Brown habla en primera persona y dice que comenzó este estudio inesperadamente en junio de 1970. Era cristiano, evolucionista y nuevo profesor en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sorprendentes afirmaciones de que el Arca de Noé descansaba a los pies del monte Ararat a más de 4.000 metros de altura en el este de Turquía. Pensó que si un barco gigantesco hubiera estado ahí pudo haber ocurrido una inundación. Sin embargo, la inundación bíblica siempre fue muy difícil para su imaginación. Después de todo, ¿dónde podría haber salido tanta agua? Vengo de un intento que tuve escuchando para responder la primera pregunta, fue superficial en el mejor de los casos. Pocos, si algunos, intentaron responder adecuadamente a esa pregunta. Durante 2 años
Reflexioné sobre estos temas leyendo la mayor parte de lo que se escribió. Reclamó avistamientos del arco y avistamientos de la posible árbol en las montañas rocosas a más de 4.000 metros de altura. Y trató de imaginar en sus cumbres un objeto lo suficientemente grande como para llenar el estadio de fútbol en caso de existencia del arca. Por tanto, sus preguntas se hicieron cada vez más fuertes. Pero la creciente posibilidad surgió un problema. Si tanta agua se derramara sobre la tierra durante un año, muchos animales y plantas muertos habrían sido enterrados en grandes cantidades de lodo y otros sedimentos. Esto podría explicar cómo se formaron casi todos los fósiles, especialmente los de las montañas más altas. Pero el registro fósil supuestamente era la mejor evidencia de una evolución, una teoría que se había aceptado pasivamente si una inundación produjera la mayoría de los fósiles. ¿Dónde estaba la evidencia de la evolución? Cuanto más se lucha por esta idea, más se apoya la evolución. Y más abundante evidencia había de que no había habido evolución, sino una posición de creación, lo que finalmente llevó a una teoría de la hidroplaca. En realidad, comenzó con una especie de fascinación por la casa del arca de Noé. Y tiene una pequeña sección donde poco a poco habla sobre el arca, pero no, eso no va a ser lo más importante del estudio. Este estudio vamos a omitir esa sección para que se pueda leer el que quiera el prefacio en el libro online. Lo importante es ver que la primera parte es una descripción general de temas de ciencia de la creación y la segunda parte es la explicación de la teoría de la hidroplaca y la tercera parte son preguntas frecuentes o preguntas importantes, que esa básicamente es una descripción general de los temas. La primera parte es básicamente temas de ciencia de la creación, esto es fundamentalmente temas sobre ciencias de la vida, ciencias astronómicas y ciencias físicas, en donde se refuta fundamentalmente la teoría de la evolución analizando fósiles y supuestas pruebas de prehumanos, y todo este material es una refutación radical de la teoría de la evolución y por supuesto como hay complejidad irreductible que no puede hacerse con saltos sencillos. La segunda parte de las ciencias de la vida son las ciencias astronómicas y las ciencias que refutan las teorías de la evolución del universo, ¿sí? Este es un trabajo muy intenso que se hizo sobre las ciencias astronómicas y para refutar la evolución. La tercera sección, ¿sí? Es la que nos interesa muchísimo también, es todo lo que hay sobre lo que se ha dicho del arca, algunos testimonios sobre el arca de Noé. También tiene amplísimas notas bibliográficas, fuentes bibliográficas, que es muy amplio, todas esas referencias. Esto es muy importante porque todo está perfectamente documentado y hay una sección de amplia bibliografía. Bueno, pasemos a la parte 2, que son las fuentes del gran abismo. ¿Qué pasó con el diluvio universal? Salió agua de lo profundo de la tierra. Por eso el primer capítulo se llama Teoría y descripción de la hidroplaca. En el primer capítulo te da un resumen básico y que tiene una lista de viñetas y tengo documentos donde vamos a ver imágenes de las cosas enumeradas en las viñetas aquí. Y luego organiza su información
muchos mapas, bonitas ilustraciones en color y quiero señalar a lo largo del camino, así que solo miramos este capítulo para que se presenta como el primero y desea estar atento a la notación al final y deslice todo lo demás. Por ejemplo, aquí hay un párrafo sobre el aceite de Colón, ¿sí? Formación dice que se encuentran grandes árboles fosilizados acerca de los polos norte y sur ahora. Y el número 13, justo después de la palabra polos. Así que si quieres saber dónde se enteró, puedes ir a la información bibliográfica al final del capítulo. Tienes toda la información de cada una de las cosas que están ahí documentadas. ¿Sí? No hay ninguna vacío en esto. ¿Sí? Por eso es tan importante el libro. La serie de glaciares de las montañas, el volumen de revisión, todo esto se puede ir y encontrar en sus referencias cruzadas. Todo esto está en línea o se puede comprar el libro. Dice que esas predicciones sean válidas. Y una predicción solo se hace válida después. Él ya puso desde 1966 varias predicciones que ya se han cumplido y tiene muchísimas otras que no se han refutado y que, según él, con el avance de la ciencia se van a cumplir. Esta información de los recuadros amarillos quiere dejar por un minuto un término de explicación más amplia, explicar un texto o una situación que acaba de poner. Una pequeña caja separada y eso es un poco independiente. Información aquí está definiendo derrapar o los términos geológicos o los términos biológicos que es importante para entender el diseño del libro. El libro entonces tiene explicaciones aparte, explicaciones técnicas que están en amarillo que permiten entender cómo está la ciencia en ese momento. También tiene tablas de evidencias, compara las evidencias y la explicación de las evidencias con la teoría de la hidroplaca y la teoría de la tectónica de placas o las teorías evolucionistas. En la lista azul están todas las listas de las evidencias o de los datos y comprueba y compara si estas evidencias pueden ser explicadas por una u otra teoría. Así que volvamos al contenido final. Podemos hablar que los capítulos son en esta segunda parte que habla sobre la hidroplaca, teoría del capítulo y el significado de cada una de estas cuestiones, el origen de los fósiles, del Gran Cañón, de la piedra caliza, de los mamuts congelados, de los objetos transneptunianos, asteroides, cometas, etc. Y al final, pues, por supuesto, toda la bibliografía. Tiene otro capítulo sobre el origen de la radioactividad y sobre el origen de los cometas, y cada uno de estos es bien importante. Entonces, aquí está el libro está online, vale la pena, ¿sí? Y vamos a hablar de cada uno de esos temas a lo largo del libro. Me he dedicado a hacer este libro porque me interesa que sea traducido al español y que se conozca en español. Esto ya se conoce mucho en inglés, ya hay libros de texto, entonces vamos a usar los libros de texto en inglés y traducirlos al español para que las preguntas frecuentes que tengamos, todas las preguntas se puedan despejar. Este va a ser un trabajo muy largo, pero muy importante. Entonces, recordar que su servidor, Agustín Sanginés, ha escrito mucho sobre genética de poblaciones, pero ahora me interesa trabajar sobre todo lo que se llama la teoría de la hidroplaca, que explica muy bien geológicamente cómo se produjo el diluvio universal y qué consecuencias ha tenido. Realmente vale la pena ver el libro en línea o pueden comprarlo. Yo no gano nada por ofrecerlo, pero sí me interesa que la gente empiece a ver cuestiones básicas de ciencia y por qué la ciencia tiene que abrirse a las posibilidades de un diluvio universal. Por supuesto que hay personas que han trabajado estos videos, lo han hecho en videos para hacerlo más objetivo
Y lo que estoy haciendo yo es hacer los videos en español y más comprensible para todos. El libro es una cuestión importantísima. Vale la pena trabajar los temas y trabajarlo online. Lo pueden trabajar ustedes o pueden apoyarse con un servidor. Creo que vale la pena y vale la pena seguir y estudiar profundamente. Si lo quieren refutar, pues hay que leerlo porque trae muchísima información científica, muchísima información válida. No es nada de paja. Vale la pena estudiar la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, trae un capítulo sobre el origen del Gran Cañón, que también se va a comparar ese con la visión que tienen otros propagadores del diluvio universal como Michael Oher, que es un geólogo importantísimo para entender qué pasó después de la diluvio universal, cómo se hizo la geomorfología. Entonces, aquí estamos listos para trabajar realmente el libro. Aquí puedes encontrar el libro en línea, que es excelente. ¿Sí? Muy bien, pues con esto empezamos la explicación detallada del libro In the Beginning, en el principio. Muchas gracias por tu atención.